Hola a todos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos segunditos solamente para que todo el mundo tenga tiempo de conectarse y ahora en unos poquitos segundos ya empezamos. Si mientras tanto quien se vaya conectando nos manda un comentario y así comprobamos que nos estáis viendo y que nos estáis escuchando. Y ahora en breve empezamos. Vale, veo que se está conectando siempre más gente. Entonces decía que ahora en unos pocos segundos empezamos. Si mientras tanto alguien nos confirma que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, y así ya empezamos. A ver, yo sí que os veo todos conectados. Margarita, que antes nos has puesto buenos días, a ver si nos puedes confirmar que nos estáis viendo, que así estamos más tranquilos nosotros también de que está funcionando. Ah, mira, José, estupendo. Vale, perfecto. Entonces yo creo que ya podemos empezar. De nuevo, buenos días, muy bienvenidos a todos y bienvenidas. Hoy estamos aquí con mis partners Sebastián y Almudena, respectivamente de Certicalia y Rentalia. Hola chicos, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Hola, buenos días. Aquí los tenemos hoy con nosotros. Entonces, hemos preparado esta sesión que va a ser súper interesante y ya veréis que os vamos a contar un montón de cosas. Y la hemos preparado como si fuera un ciclo, ¿vale? Empezaremos a hablar con Certicalia sobre cómo operar legalmente en el sector turístico y nos irá explicando cuáles son los trámites y los puntos fundamentales en ese aspecto. Luego pasaremos a Rentalia y continuaremos el ciclo hablando de cómo podéis ganar visibilidad y destacar vuestros alojamientos frente a otros. En general, estrategias que podéis poner en prácticas para tener siempre más reservas. Y también, bueno, Rentalia, pues Almudena nos explicará para quien todavía no les conociera, pues exactamente a qué público se van dirigiendo, cómo están estructurados, un poco todo lo que concierne Rentalia y también, pues eso, que tanto Certicalia como Rentalia formamos parte, junto con Avaibook, del ecosistema idealista, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta también refiriéndonos a este ciclo del que vamos a hablar. Y por último, os explicaré yo, cuando ya tenemos toda la operativa legal y toda la operativa de visibilidad de los anuncios ya completado, pues vamos a ver cómo automatizar todas aquellas gestiones relacionadas con las reservas que irán llegando, ¿no? Entonces, este es un poco todo el círculo que queremos completar hoy del que os queremos hablar. Último, antes de dar la palabra a Sebastián, os digo que aquí en la derecha, como habéis visto, tenéis un espacio, podéis dejarnos comentarios, preguntas, dudas, lo que queráis, y al final de las presentaciones os iremos contestando a todo, ¿vale? Os recuerdo también que el webinar está grabado, con lo cual lo podéis volver a ver en cualquier momento y lo podéis compartir. Si queréis repasar alguna cosa de la que hemos dicho, si queréis volver a ver alguna cosa en concreto, sabéis que lo tenéis siempre a vuestra disposición. Muy bien, entonces, Sebastián, todo tuyo, adelante. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como bien dijo Elena, mi nombre es Sebastián y soy el responsable de los contenidos de Certicalia. Certicalia es una plataforma que conecta particulares y empresas con profesionales especializados en trámites técnicos e inmobiliarios, como pueden ser certificados energéticos, licencias, tasaciones, inspecciones, proyectos, trámites de todo tipo que se pueden gestionar a través de la plataforma. Hoy lo que vamos a hablar es de algo muy, muy práctico y es que se debería revisar antes de lanzar o profesionalizar un alojamiento turístico.
puede parecer como algo simple, pero es un rubro y es un sector que se ha ido complejizando a través del tiempo y sigue complejizándose permanentemente. Hay mucha más competencia, hay mucha más regulación, las administraciones ponen mucha atención a qué viviendas se destinan a uso turístico, dónde están, quién las gestiona, si cumplen o no con los requisitos correspondientes. Por eso, hablar de rentabilidad también implica hablar de seguridad jurídica. Y porque un alojamiento turístico no únicamente es aquel que recibe reservas, sino también el que puede operar, digamos, sin sobresaltos, sin anuncios bloqueados, sin sanciones. Eh, entonces, mi objetivo en esta primera parte es un poco ordenar este mapa. eh, la mala noticia por ahí es que no puedo dar como una receta única y general para toda España, porque no sería responsable de mi parte, porque la normativa cambia por comunidad autónoma, por municipio, por el tipo de vivienda, por la modalidad, pero sí podemos revisar puntos principales que conviene tener en cuenta antes de empezar a promocionar o antes de empezar a explotar una vivienda como uso turístico. Entonces, en este primer slide, lo importante es qué cosas hay que comprobar antes de publicar un anuncio. Em, lo primero, o lo que por ahí, yendo de lo más grande a lo más chico, tiene que ver con la normativa autonómica. Es importante revisar qué exige la comunidad autónoma cuando estamos hablando de uso turístico. Em, es importante también revisar, eh, ir un poco más chico, digamos, y revisar las normativas municipales y urbanísticas, porque muchas veces dentro incluso de una misma provincia hay distintos requerimientos y distintas obligaciones que tiene que cumplir un alojamiento turístico. Eh, También hay que tener en cuenta que si ese piso, ese apartamento o esa vivienda está dentro de un edificio, puede haber estatutos de la comunidad de propietarios o restricciones en el mismo edificio que permitan o no la explotación de esa ubicación para uso turístico. Y último, pero no menor, es el tipo de alojamiento del que estamos hablando. No es lo mismo eh, destinar a uso turístico una vivienda completa que una habitación o que alquilarlo, digamos, por temporada, o si es una propiedad que está en una zona rural. Hay distintas reglamentaciones y distinta viabilidad legal de acuerdo al alojamiento del que estemos hablando. Una vez que se tiene en cuenta todo esto, es importante llegar a una segunda parte que tiene que ver con qué es lo que tengo que tramitar, cuáles son los trámites y documentos que conviene revisar para poder operar, digamos, dentro de los marcos legales y permitidos. Acá conviene distinguir diferentes bloques. Por un lado está todo lo referido a la habilitación turística. En muchas comunidades autónomas, para iniciar una actividad es necesario hacer diferentes presentaciones, inscribir a la vivienda en determinados registros y cumplir con determinados procedimientos para, para poder operar legalmente. Suele hablarse de licencia turística como un término general y que engloba a todo el procedimiento, pero de acuerdo al lugar en donde se encuentre la propiedad y donde se inicia la gestión del trámite, puede adquirir diferentes nombres. Otro bloque que es importante tener en cuenta es los requisitos de la vivienda. La normativa turística puede exigir determinadas condiciones mínimas de, de la vivienda, como puede ser el equipamiento, la ventilación, la información visible para el huésped, la capacidad de, la, de la propiedad, diferentes tipos de requisitos y de obligaciones
que es necesario constatar frente a quien corresponda. En tercer lugar, y otro documento muy, muy importante que hay que revisar, es el certificado de eficiencia energética. Cuando una vivienda se oferta o se publicita para alquiler, debe tener en cuenta la obligación de disponer de un certificado energético y mostrar esa calificación energética en la publicidad cuando corresponda. En viviendas turísticas, esto siempre ha generado dudas, pero lo que dice la normativa actual tiene que ver con, o sea, elimina la exigencia, elimina la antigua exclusión que estaba vinculada al uso inferior de 4 meses al año. Por eso, todos los apartamentos o viviendas que sean destinadas a uso turístico, lo prudente es contar con un certificado y una etiqueta energética antes de publicar el alojamiento. De todos modos, y además de cumplir, digamos, con la obligación formal, esto puede ayudar a detectar también mejoras y a optimizar la rentabilidad de la propiedad, porque puede ayudar al propietario a entender mejor acerca de los consumos, acerca de los consumos energéticos y afectar la rentabilidad final de la operación. Y por otro lado, y no menor, al momento de solicitar determinados trámites, muchas veces es necesario tener documentación previa del inmueble, como puede ser una referencia catastral, títulos de la propiedad, planos y diferentes trámites que necesita un trámite más grande vinculado a la actividad que tienen que ver con la propiedad. Entonces, una vez que comprobamos la viabilidad de la propiedad para operar turísticamente, es necesario tener en cuenta estos 4 bloques, digamos, de trámites y documentos que conviene revisar si los tenemos antes de eh, empezar a publicar nuestro anuncio. Una vez que vemos este mapa más general, lo que hice fue puntuar, digamos, 5 errores muy comunes que suele haber al momento de lanzar un alojamiento turístico, como para que tengamos en cuenta antes de hacerlo. Lo primero tiene que ver con lo que venía diciendo, que es publicar antes de tiempo. Es muy común empezar, digamos, por el final. Preparar la propiedad, preparar el alojamiento, invertir dinero en dejar todo listo sin tener en cuenta, los requisitos requisitos legales que se necesitan para operar un alojamiento turístico. Otro error muy común es copiar lo que hizo otro propietario. Es muy, muy, muy común pedir consejos o escuchar si alguien lo hizo de determinada forma o qué le pidieron o qué no. Y lo que hay que entender es que en lo que respecta al alojamiento turístico, cada caso concreto importa muchísimo, porque no es lo mismo los requisitos que se piden en todas las comunidades autónomas, en todos los municipios. Importa también el tipo de inmueble, el edificio, la modalidad de alquiler e incluso la fecha de inicio de la actividad. Lo que ha servido para una vivienda puede no servir para otra. Otro error muy común es confundir, digamos, la presentación de un trámite como el cumplimiento total del proceso. Generalmente cuando se presenta, por ejemplo, una declaración responsable, la administración puede requerir de inspecciones que den cuenta de esa declaración que se hizo, de esa presentación que se hizo. Entonces, siempre es conveniente aquello que se presenta y aquello que se declara, que sea, digamos, todo el proceso completo para evitar por ahí en algunas inspecciones errores o faltantes. Otro error, y tiene un poco que ver con el final del proceso, todo lo que hemos venido haciendo en materia de trámites en algún momento se tiene que ver reflejado
y es importante también que los anuncios que se publiquen o la forma en la que se publicita la propiedad cuente con eh, el- la información legal que se ha venido haciendo en todo el proceso previo. Y último, pero no menor, otro error muy común es pensar que una vez que se hizo el- todos los trámites legales, que ya se terminó y que es algo que se terminó y es para siempre. Y como dije al principio, todo lo referido a alojamiento turístico es algo que se va actualizando permanentemente y va cambiando permanentemente. Entonces, no solamente puede cambiar la normativa, sino que también puede cambiar la propiedad. Por ahí si se hace alguna reforma o si se ve modificada la capacidad que puede albergar una propiedad, puede cambiar el tipo de permiso o el tipo de licencia que se le fue otorgada. Entonces, el mantenerse actualizado, el mantenerse atento a aquello que se va pidiendo en el lugar en el que está la propiedad es importante también para no caer en errores muy comunes. Entonces, para no perdernos y- e ir teniendo como un punteo de algo más práctico, resumí el proceso en 5 pasos, ¿sí? El primer paso es definir la actividad, ¿sí? O sea, yo tengo una vivienda o tengo una habitación y es definir qué quiero hacer con ese, con esa propiedad. Y eso va a definir el paso número 2, que es aquello que tengo y dónde lo tengo, si es legalmente em, explotable, digamos, turísticamente en el lugar en donde está la propiedad. Una vez que está revisada esa viabilidad legal, hay que identificar aquellos trámites eh, que me requiere la comunidad autónoma en la que está la propiedad, el municipio, la comunidad de propietarios en caso de que aplique, eh, y para eso hay que preparar la documentación, hay que reunir absolutamente todos los datos del inmueble para evitar errores y evitar ir y venir con trámites para finalmente poder publicar correctamente esta propiedad que queremos, digamos, explotar de forma turística. Entonces, una vez que llegamos a este punto final y que tenemos bien en claro cuáles son los pasos que hay que seguir, eh, uno puede pensar que entiende el proceso, pero que le cuesta saber por dónde empezar. Y es completamente lógico porque la normativa turística involucra muchos temas que tienen que ver con el turismo, con la vivienda, con la eficiencia energética, con la publicidad, y no siempre es fácil saber qué aplica en cada caso. Nosotros desde Certicalia lo que ofrecemos es ayuda profesional, que es algo que puede marcar la diferencia en este tipo de trámites. Delegar este tipo de situaciones y delegar la tramitación no siempre es perder el control, sino muchas veces se traduce en ganar seguridad, en ahorrar tiempo, en evitar errores. Los Certicalia cuenta con más de 250 trámites que pueden ser gestionados por más de 10.000 técnicos que tenemos disponibles. Obviamente esos 250 trámites no están involucrados en alojamiento turístico, pero todos los que he mencionado, todos los que se pueden haber visto en la presentación, son trámites que ofrecemos y que pueden ser solicitados en distintos lugares en donde se inicie la actividad, y hay profesionales que están en esas zonas y que han tramitado con anterioridad este tipo de trámites. Entonces tienen conocimientos acerca de qué se necesita, de cuáles son los plazos, de qué te van a pedir y qué no, de cómo gestionar cada uno de estos trámites y ante quién, ¿sí? Entonces, eh, para evitar por ahí una retirada, un anuncio o una inspección inesperada, eh, es importante tener en cuenta este tipo de herramientas y contar, digamos, con el apoyo profesional de arquitectos técnicos, ingenieros que saben acerca de las zonas, en este caso
referido a licencias turísticas para solicitar todo tipo de trámites. Entonces, para terminar y darle paso a mis compañeras, me gustaría dejar por ahí 3 ideas claves para que se lleven, que tienen que ver con 3 mensajes esenciales para profesionalizar y lanzar el alojamiento turístico. Y lo primero tiene que ser comprobar antes de publicar o antes de revisar cualquier otro tipo de inversión, revisar si se puede operar legalmente eh, en la zona en la que está mi alojamiento turístico. Lo segundo tiene que ver, como dije antes, con que cada caso es distinto, cada comunidad autónoma y cada municipio y cada modalidad de explotación turística tiene su reglamentación y puede cambiar eh, eh, por las zonas y puede cambiar y va cambiando permanentemente. Eh, la tercera idea tiene que ver con que la documentación también es rentabilidad. Esto que venimos diciendo de hacerlo bien desde el principio puede ayudar a mejorar la rentabilidad y a no tener sobresaltos en la actividad. Lo último, acá les dejo un QR donde pueden ingresar a Certicalia y buscar los trámites de licencia turística, de declaración responsable y cualquier otro trámite que pueden necesitar, que les pueden solicitar a través de sus ayuntamientos o municipios en los que se encuentran y contactar con profesionales que los pueden ayudar a resolverlos. Creo que he dicho Estupendo. todo, así que... Muy bien. Gracias, Sebastián. Súper interesante y tus explicaciones súper completas y súper claras. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo con uno de los últimos conceptos que nos has dejado, que la documentación también es rentabilidad, ¿no? Y dos cosas clave también con las que yo me he quedado son, primero de todo, hay que empezar con buen pie, ¿no? Para quien está empezando, para quien está pensando en empezar en este sector, y siendo un tema bastante complicado, pues lo mejor siempre es pues apoyarse en profesionales, ¿no? Como tú bien decías, es que cada zona tiene sus normativas, tiene sus documentaciones, entonces es muy complicado, sobre todo porque no es el trabajo principal de quien está gestionando los alojamientos, pues saber cómo es toda la normativa de cada zona. Y nosotros, por ejemplo, tenemos muchos clientes también que tienen alojamientos en diferentes zonas, con lo cual imagínate para estar al paso con todo. Súper importante apoyarse en profesionales como Certicalia. Y lo otro que es muy importante es, aunque tengamos ya nuestra actividad turística funcionando, bueno, siempre puede ser que haya una nueva ocasión de coger un nuevo alojamiento en gestión, entonces a lo mejor hay que volver a empezar esos trámites o mantenerlos actualizados, que también es muy importante. No es que una vez que los tengamos, que hayamos presentado todo, que tengamos todo, se acaba ahí la cosa, ¿no? Como nos explicaba Sebastián. Entonces es importante, pues, si hay alguna modificación, si hay alguna cosa que hacer, si hay que renovar cualquier tipo de trámite, pues siempre lo mismo, ¿no? Apoyarse en profesionales que son los que saben lo que hay que hacer en cada momento. Estupendo, Sebastián, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Pongamos que toda esta parte de trámites, de certificados, de normativa está como un poco ya cumplida por nuestra parte y ahora tenemos que pasar a la visibilidad, ¿no? Almudena nos cuenta más sobre esto. Hola. Muchas gracias, Elena. Gracias, Sebastián. Pues sí, bueno, me presento, soy Almudena Ucha, soy la responsable del proyecto Rentalia, que es la web de alquiler vacacional de Idealista. Y pues hoy me gustaría, por una parte, haceros una intro con algunos datos del mercado de alquiler vacacional, porque, bueno, pues a lo mejor algunos os dedicáis a esto de una manera más profesionalizada y tenéis un poco más de noción, pero a lo mejor hay otros que se lo están planteando. Me gustaría daros
aportaros un poco de información sobre el mercado y después presentaros pues, el funcionamiento de Rentalia, qué puedes hacer para destacar frente a la competencia y presentaros también el recién lanzado listado de vacacional de Idealista y la doble visibilidad que podemos ofrecer a nuestros anunciantes. En cuanto a los datos del mercado, bueno, creo que no es ningún secreto que España lleva años batiendo récords de visitantes internacionales y cada año superamos, ¿no? Estos, más allá de la importancia de este volumen de turistas que tenemos, también es importante que nos llegan viajeros que no solo buscan un lugar donde alojarse, sino que además tienen preferencia por el tipo alojativo del que nos ocupa hoy, ¿no? La vivienda vacacional, porque da más independencia, genera más, bueno, pues una mayor privacidad y para organizar las vacaciones es como la modalidad alojativa preferida por muchos viajeros, ¿no? Por lo tanto, el mercado está pidiendo este tipo de producto y nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que nosotros vamos midiendo y lo que ya tenemos de datos de 2026 para esta temporada, pues destacan, os he puesto, ¿no? Hay un resumen de lo que nosotros vamos viendo. Tenemos como los 5 destinos top donde más reservas se han gestionado, en los que se repite un poco el protagonismo de la costa mediterránea, ¿no? Con Alicante, Castellón y Valencia, ¿no? Como las estrellas de este lado de esta parte de la costa, y después también destinos en la costa norte, como pueden ser La Coruña y la provincia de Asturias. En cuanto a los datos de esta reserva, también medimos una estancia media de 11 noches, que se ve que es una estancia media que se va aumentando, notamos cómo va aumentando en los últimos años, y con una reserva media de 1.330 euros, ¿no? Aquí un poco lo que pone de manifiesto esto es que no estamos hablando de estancias solamente de fin de semana, ¿no? Que son estancias más largas y que pues eso juega a favor de mayor rentabilidad, ¿no? Al final, bueno, esto es un poco un promedio de las reservas que tenemos, depende muchas veces de los destinos, de las temporadas del año, pero lo que sí nosotros vamos midiendo año a año es un aumento de esa estancia media y un aumento de esa reserva media. ¿Y qué tipo de visitantes, huéspedes tenemos para estos alojamientos? Pues fundamentalmente en la experiencia que tenemos de Rentalia es que es un turismo de familia, ¿no? Y además es un 75% turismo nacional, es decir, las familias españolas son como el motor de este tipo de actividad. En cuanto al turismo extranjero, destacan como usuarios de Rentalia el turismo francés, alemán y holandés, que ponen, pues lo que aportan es sobre todo viajeros que buscan estancias más largas, que reservan con mucha antelación, mucha más que el turista nacional, que suele ser más de última hora, y que, bueno, pues que tienen una preferencia muy marcada sobre este tipo de alojamiento por encima del tipo a veces incluso por encima del destino, ¿no? Que ellos pues buscas el tener un inmueble independiente, quizás en algunas zonas pues que pueda tener esa piscina, ese jardín, y no tanto pues si tiene que ser en una zona geográfica concreta o donde lo vayan a encontrar disponible, ¿no? Entonces este es como el perfil que tenemos. Ya yendo un poco más al funcionamiento de Rentalia, para aquellos que no nos conozcáis, como os decía, ¿no? Al principio, Rentalia es la web, la plataforma especializada en alquiler vacacional de Idealista. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. Aunque estamos o aunque pertenecemos a esta familia que es Idealista, tenemos una web diferenciada, tenemos unas aplicaciones diferenciadas, aunque tengamos integraciones con otros de estos componentes, ¿no? del ecosistema, como por ejemplo con Avaibo, que después os detallaré un poquito mejor. Es una web que permite navegar por todo el ámbito geográfico que cubrimos, que es sur de Europa, es decir, tenemos inmuebles publicados en España, Italia, Portugal, Francia, Andorra, y admitimos anunciantes tanto particulares como profesionales.
¿vale? También tenemos una tipología muy clara de inmuebles que se pueden publicar en Rentalia que se refieren más a inmuebles completos, ¿no? No permitimos alquiler de habitaciones. Nosotros vamos a pues, un apartamento, una villa, una casa rural, pero siempre que sean alojamientos completos, ¿no? Que permitan esa independencia de la que estábamos hablando al principio. En cuanto ya al funcionamiento, ¿no? O las principales características o las más destacadas de Rentalia, como os decía, pues es una web que que tiene un modelo específico de alquiler vacacional, por lo tanto tiene visibilidad a usuarios en varios idiomas, puedes incorporar fotos ilimitadas, tiene un calendario de precios en el que se pueden marcar las fechas disponibles o no disponibles, precios específicos por temporada y otras características que se pueden insertar en el anuncio que son muy específicas del alquiler vacacional. Para clientes que pueden tener distintos tamaños de cartera, ¿no? Pues, como os decía, que pueden publicar carteras más grandes o con una temporalidad o una duración del anuncio pues más concreta y ofrecemos como paquetes a medida. También se permite publicar y de forma opcional la reserva online en estos anuncios. Y aquí es donde tenemos una integración muy profunda con Avaibook, porque nuestro motor de reservas es Avaibook. Entonces estamos como muy integrados tanto a nivel de conexión de contenido y de funcionalidades que tenemos y que funcionan bidireccionalmente, como a todas las configuraciones que después os va a comentar Elena, específicas de la reserva online, que al incorporar esa reserva online en Rentalia, pues puedes tener disponibles también gracias a que en esta integración de Rentalia con Avaibook, pues generamos digamos que un alta en Avaibook con un plan especial que tiene sus ventajas, ¿no? Además, también podemos conectar con diferentes channel manager, ¿no? Para automatizar la gestión sobre todo de volúmenes altos, ¿no? De anuncios, que puede ser más complicado gestionar de forma manual. Permitimos destacar anuncios y también tenemos exportaciones de nuestro contenido en otros buscadores o webs que también pues, ayudan a darle más visibilidad a ese inmueble vacacional, ¿no? Puede ser Idealista, Ya Encontré, que es otra de las webs del ecosistema, Google Travel, ¿no? Tenemos diferentes maneras de potenciar la visibilidad. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para destacar frente a la competencia? Y aquí me enfoco más desde un punto de vista ya de tener un contenido publicado con nosotros. Se puede jugar con diferentes categorías de publicación, cada una tiene unas particularidades según si permite reserva online o no, si permite contacto directo con un viajero o no, y aquí, pues bueno, se pueden elegir estos niveles, pero más allá de eso, una de las cosas que es fundamental en el contenido de vacacional es tener la información cuanto más completa y actualizada, mejor. Es fundamental que rellenes, bueno, pues al final en el proceso de alta ofrecemos la posibilidad de incorporar un montón de datos y de informaciones, y lo más ventajoso es poner cuanta más mejor, porque así los usuarios que vean ese anuncio tienen mejores criterios para decidir si ese inmueble interesa o no. Es muy, muy importante tener el calendario actualizado para evitar que entren peticiones de información en fechas que pueden parecer libres y no lo están, y nos genera pues un trabajo adicional de gestión, y porque es la manera de también mejorar en ese posicionamiento, porque más allá de que elijas una modalidad de anuncio u otro, todos estos parámetros que tienen que ver con la calidad o la actualización de los anuncios también dan posicionamiento en los listados, ¿no? Y permiten que te destaques frente a otros anuncios que quizás no tienen unas fichas tan completas o no tienen una información tan actualizada. También premiamos pues, el tener reserva online frente a no tenerla, porque es la opción preferida de los viajeros, porque ofrece mucha seguridad, ofrece un mecanismo de una transacción muy cómoda, ¿no? Y es la alternativa preferida, y por eso nosotros le damos más visibilidad. Es muy importante también que cuando recibes un contacto respondas siempre y en el plazo más rápido posible. Esto también te ayuda a mejorar la posición en esos listados. Pero aquí tenéis otros parámetros que pueden contribuir a ese posicionamiento, pero sobre todo se trata de tener información
completa y actualizada, ¿vale? Y desde luego, pues también esto un poco aparte, cuanta más flexibilidad muestre uno para las estancias, también va a llegar a más viajeros, ¿no? Si yo digo, yo solo admito reservas a partir de 15 días, pues es más fácil que es más complejo que a lo mejor un viajero encuentre una disponibilidad o le interese en 15 días que si admito a partir de 3 días o de 4 días, ¿no? Hay parámetros que pueden configurar también esa visibilidad y que los precios también sean competitivos, ¿no? Y por último, pues quería hablaros de algo que hemos lanzado, hace apenas unas semanas, y es como un volcado que Rentalia realiza de su contenido en un listado específico de vacacional que se ha creado en Idealista, donde los usuarios también pueden buscar por fechas, por filtros de precios, por geos, o sea, tienen un poco los principales filtros que se pueden utilizar en alquiler vacacional y van a llegar a esos listings que tenemos publicados en Rentalia y que están integrados en Idealista. Esto está funcionando tanto dentro de la web de Idealista como dentro de las aplicaciones y pues permite como llegar a más usuarios, llegar a más huéspedes potenciales, no solo a los usuarios habituales de Rentalia, sino ampliar esa visibilidad a Idealista. Digamos que hemos unido lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por una parte, un modelo de datos específico de vacacional, que es lo que aporta Rentalia, y por otra parte, un escenario de máxima visibilidad como aporta Idealista. Cuando por si, bueno, pues puede que en estéis asistiendo aquí clientes que sois de Idealista, que tenéis publicado contenido en Idealista y queráis saber cómo aparecer en estos listados, ¿no? Pues es muy sencillo. Ese contenido en estos listados tiene que pasar por Rentalia, es decir, tenéis que acceder a Rentalia, registraros en Rentalia, poner pues la publicación de vuestros anuncios, que además tenemos una contratación especial para los que sois clientes de Idealista y podéis publicar gratuitamente en Rentalia y a partir de ahí pues ya apareceréis en esos listados, podréis acceder a esas búsquedas de Idealista y la única digamos que el paso final que tiene que ver o con una reserva online, confirmarla, o con un lead que se recibe, un contacto a través de formulario, todo llegará canalizado a través de Rentalia, ¿no? Como el paso final de ese interés de un usuario por el inmueble. Pero el proceso es muy sencillo y os beneficiaría de esa doble visibilidad, igual que cualquier contenido que llegue directamente a Rentalia, ¿vale? Bueno, pues con lo cual, un poco la aportación, ¿no? O lo que quiero que os quedéis después de haber visto toda esta intro de qué requisitos debes cumplir con el alquiler vacacional, que es importante entender que el alquiler vacacional ofrece una buena oportunidad en este momento en el que hay otras alternativas de alquiler que pues a lo mejor son menos valoradas, pues también por circunstancias regulatorias, ¿no? Que a lo mejor hacen que alguien no se sienta tan cómodo con ellas. El alquiler vacacional, una vez que cumples esos requisitos de los que os hablaba Sebastián, es una buena alternativa, sobre todo en zonas que tienen mayor interés turístico, que se pueden rentabilizar muy bien y que a la hora de plantearse el darle la máxima visibilidad, pues aquí tenemos un pack que puede ser Rentalia Idealista y aprovechando funcionalidades de Avaibook, que os va a dar la máxima visibilidad. Sí, muchísimas gracias, Almudena, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Almudena, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además, o sea, siendo que nosotros formamos parte del ecosistema Idealista, pues lo estamos escuchando siempre más esta, digamos, incomodidad, podríamos llamarla, como decías tú, del alquiler tradicional o de otras tipologías y por eso que el turístico está empezando siempre a ser más valorado y lo que os queremos hacer entender hoy es que puede ser también bastante rentable y teniendo pues el apoyo de un ecosistema como el que os estamos presentando hoy, pues aparte de rentable
aparte de más cómodo, puede ser también bastante fácil empezar en este sector y en este mercado, ¿no? Con lo que nos ha explicado Almudena, también Almudena, muchísimas gracias, súper completo y súper interesante lo que nos has contado. Me quedo con una cosa que es la que quiero destacar antes de empezar a hablar del tema o sea, de Avaibook y de lo que os quiero hablar yo, es no vais a encontrar otra plataforma como Rentalia. De verdad, los datos que ella nos presenta, quizás si alguien de vosotros no está tan familiarizado con el sector turístico, os lo quiero destacar porque una reserva media de 11 días es un dato buenísimo, es un dato, o sea, son muchísimos 11 días de reserva media y luego se refleja en el ticket medio, me parece que habías dicho 1.300 euros por reserva, 1.300. o sea, ese es un datazo. Y es muy, muy importante tener la plataforma Rentalia para poder obtener pues, estos datos, ¿no? O sea, de verdad que... y luego también lo que decías de que el 75% es un turismo nacional, ese también es un datazo. A ver, al final... si podemos tener pues sí que es verdad que a lo mejor los españoles reservan con un poquito menos de antelación, pero luego si esa privacidad y esa calidad de la estancia la valoran mucho y también es muy probable que luego pues con el boca a boca, que vayan aconsejando vuestro alojamiento, también es un viajero con el que os podéis comunicar pues de manera mucho más simple, ¿no? Entonces, pues datazos los de Rentalia y de verdad que no vais a encontrar estos datos en otra plataforma, con lo cual súper importante aprovechar esa visibilidad con el plus de que ahora también es la visibilidad de Idealista. O sea, porque todos los alojamientos de Rentalia también aparecen Idealista. O sea, eso es una noticia súper importante y súper buena porque tampoco vais a tener otra visibilidad como la de Idealista. Entonces, pues el conjunto de todo esto es súper importante estar ahí. Vale, entonces, siguiendo un poco con este círculo, con este ciclo del que venimos hablando, ¿no? Yo empiezo contándoos esto. Si hay algo que yo he ido aprendiendo y que he visto trabajando con gestores y propietarios de alquiler turístico en todos estos años, es que la rentabilidad no es casualidad, ¿vale? No depende de que tengamos suerte, de que tengamos pues un buen inmueble y que esté en una buena zona. No es solamente eso. Es algo que quizás lo damos un poco por descontado y tampoco es simplemente tener más reservas, pues es tener más rentabilidad, para nada. Que tengamos rentabilidad con nuestro alojamiento depende de tres cosas muy claras. Primero, cómo te encuentran, ¿vale? Es decir, tu visibilidad, cómo de optimizados están tus anuncios, un poco todo lo que os venía contando también Almudena, ¿vale? Y cómo aparecéis y destacáis frente a la competencia. Segundo, ¿cuánto están dispuestos a pagar los viajeros para vuestros alojamientos? Entonces, aquí hablamos de estrategias, de precios, de anticipos, políticas de cancelación, incluso de cómo gestionáis los cobros de las reservas, ¿vale? Y lo tercero, que muchas veces es donde vemos la diferencia real, es cómo se gestionan las operaciones en el día a día, ¿vale? Entonces, conexiones, el check-in, la documentación, la facturación, la comunicación con el huésped que os he nombrado antes. Cuando estas tres piezas, esos tres factores están alineados, es cuando vuestro negocio turístico puede empezar a tener de verdad la rentabilidad y puede empezar a funcionar de verdad. Entonces, como os decía, ya hemos hablado de dos de los pilares fundamentales, ¿vale? Entonces, operar con licencias, con permisos, cumplir con la normativa. Hemos visto con Certicalia y lo que necesitamos para visibilidad, para atraer reservas, ¿vale? Hemos visto con Rentalia. Y entonces, ahora la pregunta es ¿cómo vamos a continuar? ¿Cuál es el siguiente paso para ya acabar de profesionalizar realmente el negocio? Pues el siguiente paso es optimizar y automatizar,
Ahí está todo. ¿Automatizar el qué? Tareas repetitivas, básicamente para evitar errores. Multiplicar canales de ventas, ¿vale? Pero sin perder el control del que ya también hemos nombrado antes. El control siempre lo vais a tener vosotros. Optimizar precios, ¿vale? ¿Para qué? Para anunciaros, pero sin dejar dinero sobre la mesa. Y en definitiva, lo que os quiero explicar yo hoy es cómo pasar simplemente de estar gestionando reservas a gestionar un negocio, verdaderamente un negocio 360 grados, que sea rentable y que merezca la pena hacerlo, ¿no? Cómo maximizar la visibilidad, optimizar toda la gestión y aprender a operar de la mejor manera cuando empiezan a entrar estas reservas. Entonces, empezamos por este factor clave del que ya hemos empezado realmente a hablar con Almudena, con Rentalia, que es la optimización de los anuncios, ¿vale? ¿Por qué hablamos de esto en primer lugar? Porque muchas veces pensamos que ya publicar el anuncio, con ya publicarlo, es suficiente y no lo es para nada. Entonces, para tener un anuncio rentable es necesario que todo esté bien cuidado, que todo esté bien completo, que esté toda la información. ¿Y a qué me refiero exactamente? Me refiero a fotos profesionales, que realmente lo que tienen que hacer las fotos es vender una experiencia, ¿vale? Es como intentar hacer que los viajeros ya se estén viendo dentro del alojamiento y experimentando esa estancia, ¿vale? Después continuar con descripciones, pero que sean estratégicas, que intenten conectar con el que va a ser nuestro huésped ideal, ¿vale? También, eso también lo hemos nombrado antes, fundamental tener los calendarios con la disponibilidad actualizadas, todas las reglas bien configuradas, las estancias mínimas pensadas estratégicamente, como decía antes Almudena. No vamos a poner una estancia mínima de 15 días porque si no mucha gente que busca por menos tiempo no nos encuentra, ¿vale? Entonces eso no tiene sentido. Vamos a pensar este tema también estratégicamente. Y una de las cosas más importantes es el tema de los precios dinámicos. ¿Por qué quiero destacar esto? Y aquí me detengo un momento. Porque hoy en día la demanda y la oferta en cada zona turística y en cada momento van cambiando. Van cambiando todo el rato. Entonces, ya no existe esa opción de decir voy a poner los precios para todo el mes, voy a poner los precios para toda la temporada. Casi prácticamente ya es obsoleta incluso la opción de poner los precios para toda la semana, ¿vale? Ya ni siquiera habría que hacer eso, porque la demanda y la oferta van cambiando todo el rato y si queremos realmente optimizar y obtener la máxima rentabilidad, hay que intentar cambiar el precio si es posible todos los días. Pero claro, vosotros me diréis, ¿y cómo hago yo a estar todo el día buscando cuál es el mejor precio y cuál es la mejor manera de vender a cada momento? Tendría que estar todo el rato en el ordenador. Efectivamente, no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Existen herramientas se llaman de revenue management, que lo que hacen es tener unos algoritmos sofisticados que van analizando todas las variables que influyen en el precio y obviamente y principalmente la demanda y la oferta de cada momento y os dicen a qué precio tenéis que vender en cada momento, ¿vale? ¿Y por qué es muy importante utilizar una herramienta de este tipo? Porque si el precio está debajo del mercado, estás perdiendo margen de ganancia. Si el precio está por encima del mercado sin ninguna justificación aparente, pues estáis perdiendo ocupación porque vuestro precio es demasiado alto. Pero no hay manera de saber estas cosas que no sea estar 24 horas delante del ordenador analizando el mercado, la competencia, los precios, la demanda, ¿vale? Es que es imposible hacerlo. Entonces, para encontrar ese equilibrio que nos permite maximizar ambas cosas, tanto las ganancias como la ocupación, hacerlo manualmente, como os decía, es prácticamente imposible porque hay una cantidad de variables que hay que tener en cuenta que es enorme y por eso existen estos algoritmos de precios dinámicos, ¿vale? Os lo quería destacar. Vale, entonces, una vez que los anuncios están optimizados, ¿qué tenemos que hacer?
¿vale? Optimizar un anuncio, si tuviéramos solamente un canal, sería relativamente sencillo, pero ¿cuándo viene el verdadero reto? Pues cuando se empiezan a trabajar con varios canales de venta. Diversificar los canales de ventas es muy importante, ¿vale? Pero no podemos negar que es un factor que añade cierta complejidad. Entonces, es importante y es fundamental. Yo difícilmente he conocido hasta el día de hoy a alguien, ningún profesional que se dedica al sector turístico y que pueda depender de un solo canal de venta, ¿vale? Y también es un riesgo, porque si por algún motivo ese canal de ventas no lo cuidamos, no lo optimizamos, pues es que nos puede llevar a que nos estén llegando reservas, ¿vale? Entonces, es necesario, podríamos decir que esto de la diversificación es necesaria, porque cuantos más canales, mayor exposición significa potencialmente más reservas, ¿vale? Pero por otro lado, como os decía, son también más calendarios que actualizar, más posibilidades de cometer errores, más complejidad operativa un poco en términos generales. Y aquí es donde muchos gestores pueden decir, vale, pues yo aquí me freno, ¿no? Porque quiero crecer, pero no quiero perder el control. ¿Qué hago? Pues el salto real lo damos no cuando tenemos más canales, ¿vale? Que, bueno, abro otro paréntesis. Digamos que el número ideal de canales de venta es entre 4 o 5 canales, pero lo dicho, súper bien optimizados y elegidos estratégicamente. Por ejemplo, como os decía antes, sin duda Rentalia es uno de los canales que hay que tener sí o sí, ¿vale? Esto es muy importante porque nos da una estancia mínima bastante alta. Estupendo, nos viene bien. Un ticket medio bastante alto. Estupendo, nos viene bien. Un tipo de viajero muy bueno. Estupendo, nos viene bien. Entonces, ese es un canal sí o sí. Vamos a elegir otros 2, 3 estratégicamente según los resultados que queramos obtener, ¿vale? Y porque tener 20 canales y que ninguno nos esté generando reservas, pues no tiene sentido, ¿vale? Entonces, el verdadero salto, como os decía, no es cuando tengamos más canales de ventas, sino es cuando los podemos gestionar todos desde un único lugar. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues utilizando un channel manager que sincronice vuestros anuncios entre todos estos canales y que también sea capaz de crear nuevos anuncios, que no tengáis que estar perdiendo el tiempo vosotros creándolos, y sobre todo lo dicho, que ofrezca un calendario unificado, ¿vale? Y por supuesto, fundamental también alimentar vuestro canal de reserva directa. Entonces, una web vuestra propia con un motor de reservas. Siguiente paso, digamos que todo lo anterior ya lo tenemos, todo lo que hemos comentado hasta aquí, y ahora empiezan a llegar las reservas. Entonces aquí tampoco podemos negar que cuando empiezan a llegar las reservas es cuando añadimos otro grado de complejidad a la cuestión. Pero no hay nada que preocuparse, no es nada que no podamos resolver fácilmente y tranquilamente. Entonces, os cuento. Muchas veces los gestores con los que normalmente hablo piensan que la falta de reserva es el problema que están teniendo, ¿no? Pero luego, si bajamos a analizar su día a día para ver qué es lo que puede estar pasando, vemos otra cosa. Y vemos que hay muchas horas de gestión manual, hay muchos procesos repetitivos, hay muchos errores que realmente se podrían haber evitado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que entendemos? Que el problema no es que no están vendiendo. El problema es que no se están gestionando las reservas y los anuncios con un sistema concreto, no se están gestionando con estrategia, no se están gestionando con un plan claro y definido, ¿vale? Esta ineficiencia es la que va teniendo poco a poco un coste silencioso, pero siempre más grande, y sin embargo, si decidimos gestionar, eso se verifica cuando decidimos gestionar sin ayuda tecnológica manualmente, y lo más probable es que nos veamos pues en situaciones como la que os estoy comentando, ¿no? Y además añado muchísima pérdida de tiempo, confusión, se puede acabar hasta en overbookings, que son pérdidas de dinero,
pérdidas de reputación y todo esto al final obviamente afecta a la rentabilidad. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? Pues ayudándonos con un sistema, con una herramienta tecnológica que sea eficiente, ¿vale? Lo que realmente hace la diferencia no es tener un más número de propiedades igual a más rentabilidad. Para nada. Es el sistema que estamos utilizando, ¿vale? Cuando centralizáis todas vuestras gestiones y todas vuestras actividades en un único panel, como os decía antes, es cuando realmente evitamos overbooking, problemas, impagos, ¿vale? Teniendo todo sincronizado automáticamente y teniendo el control total, que sabemos que al final es un factor que para vosotros es muy importante y sobre todo el control de vuestra rentabilidad, ¿vale? Todo lo que sea repetitivo hay que automatizarlo. Y cada automatización que conseguimos poner en marcha es una tarea menos que tenemos en nuestra lista. Y cada tarea menos es un tiempo que podemos dedicar a estrategia, ¿vale? Que es lo que nos lleva a más rentabilidad. Como veis, al final es todo un círculo. Entonces, cuando todo está organizado, automatizado, es cuando podemos empezar a hablar de escalabilidad. Podemos hablar de un sistema que funciona por sí solo, está preparado a crecer sin miedo al caos, ¿vale? Cuando gestionáis una propiedad solamente, a ver, hay alguna pequeña cosa que se puede a lo mejor improvisar. Bueno, nosotros aconsejamos siempre que no, pero bueno, me entendéis, ¿no? Se puede alguna cosa improvisar, pero cuando gestionamos varias propiedades o si lo que queremos es ir creciendo, se necesita estructura, un software profesional que permite crecer sin desorden, ¿vale? Porque esto es lo que impacta a la rentabilidad y a los ingresos. Entonces, desde Abybook lo que os podemos ofrecer es estructurar esa profesionalización y lo hacemos con estos cuatro pilares principales que estáis viendo, ¿no? Las OTAs, las OTAs, los portales, los canales de venta, como los queráis llamar, que son los que nos dan más exposición pero sin aumentar nuestra carga de trabajo, ¿vale? La web, es decir, un canal directo que sea rentable y que también significa menos gastos para nosotros. Los pagos, que es muy importante tenerlos automatizados y tenerlos con una herramienta segura que nos dé protección, que haya menos manipulación manual nuestra, pero más control financiero en general, ¿vale? Y en general un panel único, lo que decíamos antes, calendario, notificaciones, check-in, estadísticas, informes, muchísimo más para optimizar toda la operativa del día a día en general, ¿vale? Entonces, para ir terminando, vamos finalizando y ¿cuál es la pregunta que yo os quiero hacer? No es realmente, ¿necesitáis un sistema cuando vais a ir a gestionar vuestros alojamientos turísticos o si ya estáis gestionando algún alojamiento turístico, ¿vale? La respuesta a esto ya es sí. Sí, si queremos crecer, si queremos hacerlo de la manera correcta, un sistema lo necesitamos. Pero yo os quiero preguntar que ¿cuánto más tiempo queréis estar sin trabajar con un sistema de esta manera? ¿Cuánto más tiempo queréis estar gestionando tareas manualmente, haciendo errores que realmente son evitables, con riesgos que realmente son evitables? ¿Y cuánto más tiempo queréis depender de este caos y de la desorganización? Porque lo que os decía antes, no es solamente importante conseguir las reservas, sino que lo importante realmente es gestionarlas bien, que es lo que os permite marcar un poco esa diferencia entre un simple sobrevivir y un crecer con vuestro negocio, ¿vale? Y precisamente aquí es cuando llega Abybook y todo lo que os podemos ofrecer. Podemos ofrecer todo lo que necesitáis para empezar, obviamente en ciertos casos de la mano de Certicalia, como decíamos antes, y luego ya a nivel operativo os lo podemos ofrecer desde Abybook. Todo lo que os necesitáis para la visibilidad e ir desarrollando vuestro negocio, como por ejemplo Rentalia. Además, como decíamos antes, gracias a Rentalia, visibilidad en Idealista, ¿vale? Entonces, desarrollar al máximo toda esa visibilidad y todo lo que necesitáis para perfeccionar vuestra gestión y intentarla llevar al siguiente nivel,
trabajando con vuestros alojamientos para rentabilizarlos al máximo, que es un poco el objetivo que tenemos. Vale, esto era lo que os quería contar, lo que os quería comentar. Aquí os dejo nuestros correos de contacto por si ya estáis para empezar, queréis más información, queréis ver una demo sin ningún tipo de compromiso, queréis ver un presupuesto. Y lo dicho, si estáis en el caso de que estáis pensando en empezar en alquiler turístico o a punto de empezar y necesitáis cualquier cosa que os podamos ofrecer desde este ecosistema que es Certicalia, Rentalia y Avaibook, pues no dudéis en contactar con nosotros, que estamos para eso y para asesoraros en todo el proceso y para apoyaros en todo el proceso. ¿Vale? Bien, entonces, hasta aquí lo que os queríamos contar. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿vale? Vale. Veo que hay una pregunta de Pedro. Espera que... mira, vale, vamos a ponernos así porque si no me temo que vamos a tapar al Modena con las preguntas. Vale, entonces, no sé muy bien, Pedro, a qué te refieres con esta pregunta, si nos lo quieres aclarar, así te contestamos. Preguntas acerca de la limpieza del inmueble turístico entre reserva y reserva. No he entendido muy bien a qué te refieres. Si quieres aclararnos un poco mejor, ahora te contestamos. Luego, Merche nos pregunta acerca de Rentalia, ¿vale? Y aquí ahora te contestará Almudena, pero hay un factor muy importante que además lo hemos nombrado varias veces hoy, y es el tema de la optimización del anuncio, ¿vale? Si todavía no has recibido reservas de Rentalia, quizás habría que revisar un poco tu anuncio, ver si tiene bien las fotos, si tiene un número suficiente de fotos, cómo están las descripciones, cómo están explicados todos los servicios que ofreces, si está bien rellenado, digamos, ese anuncio, porque cuanto menos esté completo, pues posiblemente menos visibilidad tenga y entonces a lo mejor es por eso que todavía no has ido recibiendo reservas. Yo lo que te puedo decir es que, como os decía antes, las características que tiene la plataforma Rentalia no las vais a encontrar en otra plataforma y nosotros tenemos pues cientos y cientos de clientes que lo utilizan desde hace muchísimo tiempo y muy contentos y con reservas que llegan todos los días. Entonces, quizás habría que hacer una pequeña revisión si tienes reserva online o no. Corrígeme, Almudena, Sí, o añade lo que querías decir tú. Sí, podríamos hacer una revisión de todo el anuncio para optimizarlo y maximizar un poco la visibilidad o parámetros que se pueden configurar para obtener mejores resultados o destacar frente a otro contenido, ¿no? Un poco en la línea de lo que ya hablamos en relación con el anuncio. Pero sí, te invitamos a que contactes con nuestro servicio y te aconsejamos al respecto. Sí. Exactamente. Y siempre Merche también nos comenta que le funcionan mejor los precios recomendados por Airbnb que los precios dinámicos de Avaibook. Pues aquí, Merche, te digo un poco lo mismo. Te invito a que lo veamos juntas. ¿Por qué? Porque habría que ver cómo están configurados los precios dinámicos de Avaibook, qué tipo de configuraciones has hecho. Quizás has puesto un precio mínimo demasiado alto y entonces por eso no estás vendiendo o demasiado bajo o has configurado una estrategia que no está funcionando, ¿vale? Lo dicho, al final nosotros desarrollamos las herramientas un poco con como nos dicen nuestros clientes que las necesitan y el feedback que tenemos es diferente a lo que tú me comentas. Entonces, habría que revisar un poco cómo tú lo tienes y qué es lo que tienes configurado para que luego te funcione bien como a todo el resto de clientes que nos comentan todos los días que están contentos. Entonces, para que tú estés contenta también, ¿vale? Entonces, Merche, nos contactas y vemos juntas tanto la parte de Rentalia como la parte de Avaibook sin ningún tipo de problema. Vale, luego, Pedro nos dice, ¿hay filtraje de inquilinos conflictivos, número de personas que van a estar alojados y si se les entrega normas de convivencia en la comunidad de propietarios? No te entiendo exactamente bien hacia quién estás haciendo la pregunta.
No sé si vosotros lo entendéis, Si chicos, me permites, igual, claro, dale, dale. sí, igual puedo comentar yo, ¿no? Un filtro de inquilinos respecto a lo que tú nos estás comentando, Pedro, como tal no hay, porque, bueno, pues al final son huéspedes, viajeros que vienen. Sí que se puede hacer, o sea, sí que cada propietario tiene libertad para fijar algunos parámetros que considere que con esos parámetros pues puede asegurar que el perfil del viajero encaja con el que prefiere, ¿no? Pero bueno, pues filtrar inquilinos conflictivos como tal filtro no es algo que esté en nuestra mano, ¿no? Y después de si se les entregan normas de convivencia en la comunidad de propietarios, al final también hay una serie de recomendaciones o de, como bien indicas, de normas que uno puede fijar para su alojamiento y compartirlas y añadirlas incluso en la modalidad, si es con reserva online, en la modalidad de reserva online, como normas de la casa que se incluyen, eso nos lo puede detallar mejor ahora Elena, pero se incluyen en ese contrato de reserva esas normas que se quieran fijar o condiciones que se quieran fijar y tienen validez de contrato, vamos. Exacto, sí, totalmente de acuerdo con Almudena. Aparte te digo que es prácticamente imposible reconocer un inquilino que va a ser conflictivo en el momento que te está haciendo la reserva. O sea, es muy, muy difícil hacer esto. Entonces nosotros lo que aconsejamos es intentar ir de otras maneras, como por ejemplo, bien decía Almudena, son las normas que tienes tú de tu alojamiento, que las puedes insertar en Avaibook, en Rentalia, para que ellos las acepten automáticamente cuando te reserven y tiene validez de contrato. Aparte, desde Avaibook tenemos una herramienta adicional que es precisamente el contrato como tal, que tú puedes ir redactando con todas las condiciones que tú consideres. También tienes la posibilidad de hacerles pagar una fianza, con lo cual eso también es otra garantía para ti, para tu alojamiento. O sea, obviamente que nosotros vamos a intentar siempre daros todas las facilidades para que estéis tutelados, para que os podáis proteger de todas las maneras posibles, dentro de lo que cabe y dentro de lo posible, ¿no? Porque al final también está en nuestro interés, porque vosotros sois nosotros. Entonces, cuando vosotros estáis protegidos y tutelados, pues nosotros también. Entonces, sí que hay muchas otras maneras de hacerlo, pero el filtro sí que como tal lo veo muy, muy complicado y normalmente no se ofrece en las plataformas. Vale, ya está, chicos. Estas eran las preguntas. Esto era un poco todo. Entonces, no quería hacer así, quería hacer así, no quería hacer así, no, no sé lo que estoy haciendo. Esto, así. Chicos, muchísimas gracias Almudena, muchísimas gracias Sebastián por vuestra participación, por todo lo que nos habéis contado hoy, por todo lo que nos habéis explicado. Os invito a vosotros que nos habéis seguido y a quien vaya a ver el webinar después, a apoyaros en este ecosistema que son Certicalia, Rentalia y Avaibook para todo lo que necesitéis, tanto si estáis ya operando en el sector turístico como si queréis empezar. Chicos, muchísimas gracias y que tengáis todos un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Ambas. Saludos. Adiós. Gracias. Buen día, hasta luego.